Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 3 de febrero del 2023. Damos inicio. Como todos los días, vamos a hacer una retroalimentación del tema del día de ayer y pasamos a desarrollar la temática que corresponde para el día de hoy. ¿Listo? Bueno, con respecto al tema del día de ayer que hablamos sobre la normatividad de la gestión documental y hablamos sobre qué los cuidados que hay que tener al momento de llevar a cabo la labor de la gestión documental y todos los cuidados o las recomendaciones que se tiene para el archivo como tal, como infraestructura. Entonces, primero, con relación a la normatividad, hablábamos de la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Esta ley la vimos el día de ayer, yo les hice un pequeño resumen de los 13 títulos que tiene. Es una ley donde se habla sobre todos los estándares y toda, digamos, la reglamentación que hay con respecto al manejo que se tiene los documentos dentro del Archivo General de la Nación. Recuerden que esta una de las cosas que resalta esta ley es que el Archivo General de la Nación y la ley prácticamente va dirigida solamente a las entidades públicas. ¿Listo? Eh, También hablaba dentro de la ley que pues todos los colombianos tenemos derecho a ir a consultar los documentos, ya que son de interés público, pedir una copia si es necesario. Hablaba de las funciones del Archivo General de la Nación. También se hablaba con relación a la conservación de los documentos. También se hablaba sobre que si llegase el caso que nosotros tuviéramos un documento que sea considerado de interés público o llegase el caso un documento histórico, sencillamente hay que donarlo voluntariamente al Archivo General de la Nación, o si no, pues empieza un proceso legal con la persona o sí, que tenga ese documento o la empresa para pues expropiar a esa empresa o a la persona de dichos documentos o de dicho documento. También hablaba de que pues el gobierno a veces hace como unos reconocimientos especiales para las personas que hacen actividades para promover pues todo lo que tiene que ver con el cuidado de los documentos de nuestro país. Bueno, en fin, habla muchas cositas en sus 13 títulos, pero es una ley pues muy completa y muy, digamos, entendible. Con relación a las otras leyes que hablábamos más como en relación a la parte del comercio o de las compras por internet, hablábamos sobre la ley 727, 527 que habla sobre el comercio electrónico, la ley 1266 que habla sobre la habeas data, que es la protección de los datos personales, y la 1273 que habla sobre los delitos informáticos y pues de que hay que tener cuidado con toda la información que se brinda por internet. ¿Listo? Eso con relación a la normatividad. Con relación a los cuidados, pues hablábamos de los tres factores principales de la gestión documental, que es el gestor, el papel, que es el documento que se va a manipular, y la infraestructura, como tal del lugar donde se ubica el archivo. Entonces, con relación al gestor, pues hablamos de que pues esta persona, pues la empresa debe brindarle los elementos de protección para evitar, digamos, que el gen, el por la manipulación de los documentos genere enfermedades, o sea, le den enfermedades, hablámoslo así coloquialmente, llega a ser el caso de que se enferme, ya sea de los pulmones, de la piel, ¿sí? O sencillamente evitarle daños irreversibles a los documentos al momento de manipularlos. Entre los elementos está que el gorro, que es la cofia, que es llamado cofia, que las gafas, que el tapabocas, que el overol o la bata,
los guantes, en fin. Eso depende del archivo, pues entonces le dan los elementos que necesite. Pero los más importantes, digámoslo así, es el gorro, las gafas, el tapabocas y los guantes. ¿Listo? Hablábamos del papel, que la forma adecuada de abrirle los agujeros al documento para archivarlos, que evitar utilizar cualquier tipo de ganchos, ya que pues estos ganchos no están hechos en acero inoxidable y pues con el tiempo se oxidan. Además, pues al momento, o sea, si no lo saben, digamos, manipular esos ganchos, pues sencillamente van a dañar los documentos. Hablamos de la tinta, que sea seca, que no vaya a ser ni de gel ni que contenga aceites, que sea una tinta seca y se recomienda que sea de color negro, más que todo el momento de las firmas. Ya pasamos a hablar de la infraestructura. Yo les comenté que los papeles cuando están guardados, digamos archivados, sencillamente ellos empiezan a generar un tipo de temperatura, pues yo digo a veces extraña porque pues un papel generando temperatura, pero pues pasa que oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados y pues de ahí pasamos a hablar sobre las recomendaciones que debe tener la infraestructura, o sea, el lugar donde van a ubicar el archivo, que no puede estar en un lugar muy alto porque le pega el sol, que no puede estar en el sótano porque puede llegar a haber una inundación, que debe tener ventilación artificial, o sea, por aire acondicionado, nada de ventanas, ni ventiladores industriales, ni ningún tipo de ventilador, sino aire acondicionado, que la limpieza, el mantenimiento debe ser constante, señalizaciones, extintores deben ser adecuados al lugar, eso con relación a, eh, los cuidados que hay que tener en la gestión documental. También hablábamos de los elementos que se manejan internamente en un archivo, como perforadoras, carpetas, folder, tipos de archivos donde se guardan los documentos, en fin. ¿Listo? Eso fue lo que vimos el día de ayer. Y el día de ayer debían hacer 2 entregas. Las entregas eran las siguientes. Pregunta número 4, que hablaba sobre el objetivo de una ley, no me acuerdo bien cuál es la ley que nombran ahí. Y en la actividad número 4, que tiene que ver con que tenían que hacer unas consultas de unos objetivos de la ley 594, creo, y de la ley 527, si no estoy mal, que es la del comercio electrónico. Tenían que hacer la consulta de esas dos, el objetivo y además hacer un resumen de los cuidados que hay que tener en la labor de la gestión documental. Esas eran las entregas que debían hacer el día de ayer. Listo, entonces no sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes o todo lo del día de ayer fue claro. Entregaron bien sus actividades sin ningún problema. Sí, no. Ok. Entonces, vamos a pasar a a desarrollar el tema del día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy, ¿a qué hace referencia? Voy a cerrar aquí un momentico. El tema del día de hoy hace referencia al último paso de la gestión documental, que es la disposición final. ¿Qué es la disposición final? La disposición final es una decisión que se debe tomar sobre los documentos cuando estos documentos ya cumplieron con su ciclo de vida. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando al principio yo les hablaba del ciclo vital del documento? Que les decía que en el archivo central ellos cumplen el ciclo de vida que deben cumplir, el tiempo que deben permanecer ahí guardado. Y cuando ya cumplen con ese tiempo, hay que tomar la decisión. Esa decisión se toma en este paso, que es la disposición final. ¿Sí? Hay varios tipos de decisiones que se pueden tomar con respecto a qué se va a hacer con dicho documento o dichos documentos.
y que son muy comunes, ya que pues se encuentran en la tabla de retención documental. ¿Qué es la tabla de retención documental? Es un formato que se diligencia pidiéndole al archivo qué hacer con X documentos o X documentos, ¿sí? Entonces, las, las decisiones más, digamos, más comunes o las que se toman son la digitalización, eliminación, selección, conservación total. ¿Listo? Creo que son, ahí están todas, si no estoy mal. Entonces, ya como les dije, eso se toma por un formato de una tabla de retención documental, que ya ahorita la vamos a ver. Y listo por ese lado. Entonces, ustedes van a ir ahí donde encuentran todas las actividades, donde están las preguntas, los cuestionarios y las actividades, y abajo donde está material, van a dar clic en material, y donde encuentran las guías van a encontrar un documento que se llama plantilla de Excel. Es como su palabra lo dice, un Excel. ¿Listo? Dan clic sobre ese documento. Ay, yo no sé por qué está molestando. Dan clic sobre ese documento. Él pues va a abrir, pero no se va a poder descargar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo descargan? Van a mano derecha, hay tres punticos al lado de un icono de la impresora. Hay tres puntos, dan clic sobre esos tres puntos y le dan en abrir en una ventana nueva. Cuando abren una ventana nueva, se abre el documento. Listo. Y ahí sí da la opción de descargar, que es el icono que en la parte superior derecha que señala una flecha señalando hacia abajo, al lado de la impresora. Dan clic sobre ese icono y ahí se descarga. ¿Listo? Perdón. Ahí descargan la plantilla. Si la quieren trabajar en línea, como lo voy a hacer yo, le dan clic sobre donde dice plantilla de Excel y aquí en el centro, en la parte superior, en el centro dice abrir con. Dan clic ahí y le dan en hoja de cálculo. Y ahí se va a abrir en línea. Llegase el caso de pronto que no tengan el Office o algo, pues sencillamente lo pueden trabajar por ahí. ¿Listo? Entonces, ya teniendo, digamos, descargado esa plantilla, yo me voy a adelantar un poquito y les voy a hablar sobre la actividad 5. ¿Por qué? Porque yo necesito que más o menos ustedes, mientras yo les voy explicando, se vayan haciendo la idea de cómo ir haciendo las actividades o sencillamente pueden ir tomando apuntes de acuerdo a la idea que ya tienen planteados. ¿Listo? Van donde dice ver tarea y le dan sobre el documento que nos dicen que debemos hacer. Entonces, ahorita yo ya les explico bien todo eso. Entonces dice, ¿qué deben hacer? Por el momento deben ir pensando en una empresa como ejemplo. Cualquier empresa existente. Listo, una empresa como ejemplo. Listo, ya tienen la empresa como ejemplo en la cabecita, ¿cierto? Ahora van a pensar en 5 documentos, 5 tipos de documentos. Cartas, memorandos, circulares, informes, hojas de vida, facturas de venta, facturas de compra, remisiones, pedidos, órdenes de trabajo. Imagínense, ya les nombré 10. ¿Qué otra cosa? Bueno, de todos los documentos, no se vayan a complicar la vida y manejen los tipos de documentos más comunes en cualquier empresa. ¿Cuáles son los más comunes? Cartas, en todas las empresas hacen cartas, ¿cierto? Informes, en todas las empresas hacen informes, sea la empresa que sea. Actas, en todas las empresas hacen actas. Circulares, en todas las empresas hacen circulares.
Si es una empresa que vende productos, facturas de venta, facturas de compra, en todas las empresas tienen facturas de compra. Porque así vayan y compren un café en el supermercado, tienen que tener una factura de compra. ¿Sí? Entonces, son documentos como tan básicos en todas las empresas, ¿cierto? Entonces, manéjelos y no se pongan, digamos, a buscar qué tipos de documentos maneja esa empresa ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces, ya tiene sus 5 tipos de documentos en la cabeza, ¿cierto? La empresa y los 5 tipos de documentos. Entonces, dice que en ese documento de Excel que les acabo de mostrar, que llega a ser el caso, ustedes acaban de descargar o van a descargar cuando vayan a hacer la actividad, tienen que diligenciar la pestaña que se llama lista de documentos y diligenciar la pestaña que se llama instrumentos archivísticos. ¿Listo? Diligenciar esas dos pestañas. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador, que sería en el Excel, o a mano. Sencillamente hacen los cuadritos y lo hacen a mano. Tranquilos que no se van a manejar fórmulas ni nada por el estilo, sino sencillamente se trabaja en Excel, porque pues el Excel tiene ya las cuadrículas y todo eso, entonces es mucho más fácil. ¿Listo? Pero solamente por eso. Entonces por eso lo pueden hacer también a mano. Hacen los cuadros y lo hacen a mano. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen. Por el momento, pensar en la empresa y en los 5 tipos de documentos. Listo. Ahora vamos a empezar a ver la plantilla. Entonces, se las presento. Esta es la plantilla que ustedes pues van a descargar. Aquí está abierto en línea, pero ustedes lo pueden, si tienen el Office, lo pueden trabajar en Office. ¿Listo? Aquí en la parte inferior del Excel hay varias pestañas. A ver que no lo puedo borrar. Hay una pestaña que se llama Ejemplo, lista de documentos, ¿cierto? Otra que se llama Ejemplo, instrumentos archivísticos. Otra con un borde azul que dice Lista de documentos. Y otra que dice Instrumento archivístico. Como pueden ver, estos dos últimos, lista de documentos y la otra que se llama Instrumento archivísticos, están desocupados los cuadros, ¿cierto? Están sin diligenciar. Estas dos últimas pestañas son las que ustedes tienen que hacer. O sea, ahí es donde tienen que trabajar. Como pueden ver, los que lo van a hacer de pronto a mano, es solamente hacer ese cuadro y este cuadro pequeñito de acá abajo. Y en el otro, tienen que hacer este cuadro de acá arriba con este cuadro pequeño acá abajo y este otro cuadro. O sea, en total son 3 cuadros principales. Y listo. Los que lo vayan a hacer a mano. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, ¿yo dónde voy a trabajar? Voy a trabajar en las pestañas que hice en ejemplo. ¿Listo? Entonces, voy a empezar acá. Permítanme un momentico. Voy a empezar acá con la lista de documentos. Aquí en la lista de documentos, como su palabra lo dice, es donde ustedes van a listar los documentos. O sea, los van a colocar acá los 5 documentos que pensaron. ¿Cómo los van a colocar? De la siguiente manera. Yo voy aquí a agrandar un poquito, pues para que ustedes puedan ver con claridad. No sé si ahí puedan ver bien o logrando un poco más. ¿Lo agrando más o ahí ven bien?
chicos. Ok. Entonces me dicen por favor si lo agrando más o no. Ahí. Listo. Entonces, como pueden ver, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas, ¿cierto? 9 columnas que se deben diligenciar de los cinco tipos de documentos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero que tienen que hacer es diligenciar el cuadro que está aquí abajo. ¿Listo? El cuadrito pequeño que está debajo del cuadro principal. Ahí es donde ustedes van a colocar primero qué tipo de documentos fueron los que pensaron. Entonces, en el caso mío, yo pensé en cotizaciones, ¿cierto? Facturas de venta y voy a colocar acá, sigamos el ejemplo, actas, ¿cierto? Listo. Ustedes ponen los otros dos tipos de documento, bueno, o los tipos de documentos que van a colocar. En código de serie, ¿qué va? Aquí en código de serie. Ese código de serie ustedes van a crearlo por sus propios medios. O sea, lo van a inventar. 2 dígitos, un código que va a identificar qué tipo de documento es. Entonces yo voy a colocar 25, 17 y 13. Listo. Entonces cuando yo vea esos códigos en el archivo, sé que 25 son cotizaciones, el 17 son facturas de venta y el 13 son actas. ¿Listo? Entonces, ¿ahí claro? ¿O tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a pasar a hacer? Permítanme un momentico. Bueno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya teniendo los tipos de documentos, pues los voy a pasar a la parte del cuadro de arriba. Si ven que hay 2 columnas que tienen los mismos nombres y los mismos colores, que es código de serie y serie documental. Estas dos. ¿Listo? Entonces ahí voy a pasar esa información. Entonces voy a colocar 25 cotizaciones. ¿Cuál es el otro? 17 facturas de venta. Y el otro es 13 actas. Listo. Ya diligencié 2 columnas de esa lista de documentos, de ese formato. Ahora, de acuerdo a esa información que tengo, pues sencillamente voy a empezar a diligenciar la otra información. ¿Cuál es la otra información? Los ítems. Los ítems es sencillamente enumerar los documentos 1, 2 y 3. En el caso yo voy a hacer solamente 3 documentos, pero ustedes sí hacen los 5. En el área. El área es el de donde pertenecen los documentos o los tipos de documentos.
o como conocemos también en otras empresas, los departamentos, ¿sí? Entonces, el área o departamento, entonces cotizaciones. Cotizaciones viene de qué área? Comercial, ¿cierto? Listo. Las facturas de venta, ¿de qué área vienen? ¿O de qué departamento? Pues de contabilidad, ¿cierto? Y las actas, pues vamos a decir que vienen del área administrativa. Y listo. Quedó diligenciada otra columna. Ahora, ¿qué se coloca en la subárea? La subárea es como una ramificación del área, ¿cierto? Área, subárea. Pero ¿qué pasa? Si la hay, bien, si no la hay, pues sencillamente colocan la misma área. ¿Listo? Entonces en comercial voy a colocar acá comercial, voy a decir que no hay. En contabilidad, normalmente en contabilidad existe una subárea que se llama facturación, ¿cierto? Que es la que maneja todas las facturas. En administración voy a decir que no hay nada, entonces administración. Y listo. Administrativa, perdón. IVA. Listo. Ya llené otra columna. ¿Todo claro ahí o tienen alguna pregunta? Listo. Ahora, ok. Ahora, en esta columna que ven aquí grande, que dice nombre del documento o subserie documental, es una de las columnas más importantes de esta lista. ¿Por qué? Porque aquí va a determinar de este grupo o de este tipo de documentos, cotizaciones, facturas de venta o actas, ¿a qué exactamente me estoy refiriendo? Porque si yo digo cotizaciones, pues yo me estoy refiriendo a todas las cotizaciones de la empresa, ¿cierto? Las antiguas, las que se hicieron ayer, las que se están haciendo hoy, ¿cierto? A todas las cotizaciones, porque no me especifica cuáles. Aquí en esta vamos a especificar cuáles cotizaciones. O sea, vamos a extraer un grupito de todas las cotizaciones de la empresa. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a colocar cotizaciones enviadas en, en diciembre no, ¿o sí? Diciembre, bueno, coloquemos enero. Enero de 2023. Listo. Dije exactamente cuáles. Cotizaciones enviadas en enero del 2023. Listo. Ahora facturas de venta. Entonces, ¿cuáles facturas? Entonces, facturas de venta del año 2020. Se coloca. Exactamente cuáles facturas. ¿Listo? Y aquí en acta voy a colocar actas de reunión de, del año 2022. No, de diciembre de 2022. Listo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden sacar esos nombres de documentos? Ustedes lo pueden manejar por meses, lo pueden manejar por bimestres, lo pueden manejar por trimestres, por semestres o por años, ¿sí? Como pueden ver, de enero del 2023, del año 2020, de diciembre del 2023, o puedo decir del primer semestre del año 2022.
¿Cuál es el primer semestre? De enero a junio. O si quieres ser más claro, entonces coloca actas de reunión de enero a junio del 2022. ¿Listo? Entonces lo pueden manejar así. Entonces ahí ya diligencié esa columna. Entonces, ¿claro esa parte? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Claro, chicos? Ok. Listo. Entonces, ya prácticamente tenemos diligenciado todo el cuadro, ¿cierto? Ahora vamos a irnos a las tres últimas columnas. Estas tres últimas columnas se llaman ciclo vital del documento, conservación del documento y grado de frecuencia de consulta o utilización del documento, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ver con los tipos de archivo, el ciclo del documento. Este cuadro, que no lo tienen que hacer ustedes en su actividad, sino sencillamente está acá para yo poderles explicar. Este cuadro es el ciclo vital del documento. Como pueden ver, está archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Entonces, se los voy a explicar. El ciclo vital es el estado en donde se encuentra el documento, ¿cierto? La conservación es qué tan, ¿cómo les dijera? Qué tan importante o bueno, qué tan, es que utilizo las palabras que están ahí. Sí, qué tan eficiente, pues, no, eficiente no es, bueno, qué tan importante es el documento en cada uno de esos estados, ¿cierto? Y la frecuencia es el grado de frecuencia que se consulta el documento, que se utiliza, se necesita, se va y se trae, se saca, porque lo tenemos que tener, o sea, lo tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, en el archivo de gestión, la conservación es útil. ¿Por qué? Porque es un documento que tenemos a la mano y que debemos tener a la mano porque no, recuerden que no ha terminado con su trámite y sencillamente pues debe estar ahí y por esa razón es útil. El grado de frecuencia activa porque pues es un documento que se está constantemente consultando o revisando, ¿cierto? Ya cuando esos documentos cumplen con su trámite pasan al archivo central. En el archivo central la conservación es importante porque un documento hasta que no cumpla con su ciclo vital o su ciclo de vida pasa a un estado de importante para la empresa, ¿sí? Y la, el grado de frecuencia de consulta o de utilización es semiactivo, porque ya es poco la utilización que se hace de ese documento o poco que se consulta. Es porque es un documento que ya pasa al archivo general de la empresa y ya es muy esporádicamente que va y se consulta ese tipo de documento. Y en el archivo histórico, pues es un archivo pues donde ya pasan los documentos que es de conservación vital, o sea, recuerden que yo les dije que es de vital importancia para la empresa, y el grado de frecuencia de esos documentos es inactiva, es prácticamente nula, o sea, los documentos que allí se guardan en el archivo histórico no se consultan. Y si se consultan por ahí una vez al año o una vez cada 2, 3 años, cuando se necesite, llegase a necesitar, de resto no se consulta. ¿Listo? Entonces por eso es inactiva. Entonces, de acuerdo a eso, se va a diligenciar los cuadros de arriba, ¿cierto? Entonces, pero ojo, recuerden que los documentos cuando no han cumplido con su ciclo, no han empezado con todo ese proceso, sencillamente, con su trámite, perdón, y todo eso, sencillamente solamente están en el archivo central y en el archivo histórico. Esto, de gestión y central, perdón. Archivo de gestión y central. El histórico no. ¿Por qué?
porque es que en el histórico se pasan los documentos o se guardan los documentos que ya cumplieron con su ciclo, ya se hizo la tabla de retención documental, ya se hizo todo el proceso y en esa tabla de retención documental se tomó la decisión de guardarlo para siempre. ¿Listo? Entonces, aquí en esta parte de arriba, en este cuadro de arriba, no puede aparecer archivo histórico. ¿Listo? Porque eso es una decisión que se toma más adelantico, ahorita ya les muestro dónde. Entonces, aquí yo sí lo voy a empequeñar un poquito porque necesito ver aquí eso, acá. Voy a ver si lo alcanzo a agrandar un poquito más. Yo creo que sí. Ahí. Entonces, de acuerdo a las fechas, de acuerdo al tiempo que colocamos en los nombres de los documentos, que es el de subserie documental, el que tiene el título rojo, vamos a determinar si está en el archivo de gestión o en el archivo central. ¿Listo? Entonces, unas cotizaciones enviadas en enero del 2023, o sea, en el mes pasado, ¿creen que está en el archivo de gestión o ya se encuentran en el archivo central? ¿En el archivo central, seguro? En el de gestión. En el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque es que es de hace 3 días. Son cotizaciones de hace 3 días. Primero, no se sabe si esas cotizaciones cumplieron con su trámite. Ya cumplieron con su trámite. Lo más seguro es que no. Segundo, todo el proceso que hay que hacer con esos documentos antes de pasar al archivo central. Entonces, primero hay que mirar si cumplieron con su trámite las cotizaciones para allí sí pasarlas al archivo central. Y pues fue hace 3 días porque hoy estamos a 3 de febrero. Entonces no pueden estar en el archivo central ya guardados. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, y las otras dos columnas se diligencian de acuerdo al cuadro de abajo. Entonces, archivo de gestión, la conservación es ¿qué? Útil. Y el grado de frecuencia es ¿qué? Activo. Ahora vamos con facturas de venta del año 2020. ¿En qué archivo están? ¿De gestión o central? En el central, porque son de hace cuántos años, hace 2 años, cumpliditos, ¿cierto? Entonces, deberían ya estar en el archivo central. O sea, si están todavía en el archivo de gestión, pues eso deja mucho que decir de la empresa, ¿cierto? Del proceso interno de la empresa con relación a la gestión documental. Entonces, ya deberían estar en el archivo central, porque ya son facturas que ya cumplieron con sus trámites, ya no hay facturas pendientes por pagar ni nada por el estilo, o sea, porque de hace 2 años, pues imagínense. ¿Listo? Todo archivo central, conservación, importante, ¿cierto? Y grado de frecuencia, semiactiva. Y listo. Ahora las actas, dice que son de diciembre del año 2022. ¿Dónde creen que podrían ir esas actas? ¿Estar en el archivo de gestión o archivo central? Pues, en el archivo de gestión. ¿Por qué? Yo los voy a colocar en el archivo, puede que estén en el archivo central si es una empresa o las personas encargadas son muy eficientes, pero pues eso poco puede llegar a pasar. O sencillamente las personas que normalmente que son los socios, los directivos, son muy comprometidos con la empresa, pero lo voy a colocar en el archivo central. ¿Por qué? Está en el archivo de gestión. Porque no falta el socio o el directivo que no ha firmado alguna acta. No firmó el acta del mes de diciembre porque se fue de paseo. La última acta que se hizo en el mes de diciembre.
porque se fue de paseo. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces las actas de todo el mes, así sea, falte un acta por firmar, digamos, en el mes se hicieron 4 actas, así falte un acta por firmar, no se puede porque es que me están pidiendo todas las del, o sea, las del mes de diciembre, ¿sí? Entonces, sencillamente está en el archivo de gestión porque esa última acta no, el directivo no la ha firmado porque se fue de paseo y esta es la hora que no ha llegado a firmar. Entonces, está ahí todavía pendiente. Entonces, es útil y es activa, ¿cierto? Y listo. Como pueden ver, quedó diligenciado todo el cuadro. Quedó diligenciado todo el cuadro. No sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud con respecto al cuadro de la lista de documentos. ¿Todo claro, chicos? Ok. Listo, terminamos la primera plantilla. Ahora vamos a ir a la pestaña de ejemplo de instrumentos archivísticos. Esto lo tengo que sí o sí empequeñar un poquito para que lo puedan ver todo completo. Listo. Este cuadro de ejemplo, de cuadro de clasificación documental se llama. Es el cuadro de clasificación documental. Es un cuadro donde vamos a, como su palabra lo dice, a clasificar los documentos que anteriormente listamos o colocamos en la lista, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, la mayoría de los cuadros, de las columnas, perdón, ya las tenemos, esa información, ¿cierto? Ya tenemos esa información. Ya tenemos la información del el número o el ítems, ya tenemos el área, ya tenemos el código de la serie, ya tenemos la serie documental y ya tenemos la subserie documental o el nombre del documento. Lo único que nos hace falta es código de subserie documental y el código del área, ¿cierto? Son las únicas columnas que nos hacen falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar la información. Entonces, vamos a ir pasando la información. Entonces, yo para hacerlo un poquito más ágil, voy a seleccionar y copiar. ¿Listo? Ustedes también pueden hacerlo o si no, pues lo van transcribiendo uno por uno. Muy chiquito. Listo aquí. ¿Cuál es el otro? El código y la serie documental. Entonces aquí están en 14. ¿Por qué pasa tan pequeño? Y la otra es la subserie documental, que es el nombre del documento. Este paso más pequeño todavía. No, es aquí. ¿Por qué no? Ya. Listo, aquí va 1, 2 y 3. Listo, entonces voy a agrandarlo ya ahora sí un poquito más. Listo, yo creo que ahí.
Entonces ya pasé la información que tenía en el otro cuadro con respecto a la que me piden acá, ¿cierto? Área, código de serie, serie documental y subserie documental. Ahora, ¿qué pasa con las dos columnas que nos hacen falta? Son unos códigos. Entonces vamos a empezar con el código del área. El código del área es el código que se identifica cada área de la empresa o el código que se identifica cada departamento de la empresa, ¿sí? Digamos, el área o el departamento de marketing tiene un código que identifica que es el departamento de marketing, ¿sí? O el área de marketing, así con la de recursos humanos y todo el resto. Entonces, yo no les voy a colocar por favor, si pensaron en X empresa, entonces por internet me buscan los códigos de cada área que van a crear ustedes ahí. No, porque pues eso es imposible, yo creo, porque no es poco probable que encuentren esos códigos de esas áreas en internet, ¿cierto? Prácticamente imposible, yo creería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a inventar, vamos a crear nosotros los códigos. Normalmente esos códigos son de 3 dígitos, pero ojo, no me van a colocar los códigos 000 o 111 o 999 o 666, ¿o sí? Códigos que sean como más creíbles, digámoslo así. Normalmente a veces los códigos los colocan de acuerdo al piso donde se encuentra el área, ¿sí? O lo coloca de acuerdo a la importancia, digamos, del área, en fin, ¿sí? Entonces eso influye mucho en algunos casos, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, en comercial voy a colocar el código 105. Contabilidad voy a colocar 208. Y aquí voy a colocar 100, 112. Y listo. Y ya. Quedó el código del área. Ahora vamos con otro importante que es el código de la subserie. ¿Cómo diligenciamos ese código de la subserie? Y yo lo voy a correr acá. Necesito solamente las dos últimas columnas y lo voy a agrandar otro poquito para que lo vean mejor. Entonces, el código de la subserie, ustedes lo deben sacar del nombre del documento, o sea, de la subserie documental. O sea, el código debe coincidir con la subserie documental, con el nombre que ustedes escribieron acá en este lado. ¿Listo? Ejemplo, cotizaciones, punto enviadas, enero 2023. Listo. O sea, las letras y números que coloquen deben coincidir con la información del otro lado. No es que me van a colocar RPT 237, un código. ¿Y qué es RPT 237? O sea, ¿eso qué? O sea, eso ahí no me dice nada. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Entonces, cotizaciones punto enviadas o sencillamente escriben cotizaciones enero 2023. Ahora la otra, facturas de venta, puede ser así, FV, o si quieren escribir facturas.venta, como lo quieren hacer. En este caso, para hacerlo más breve, voy a hacerlo así, 2020. Y actas de reunión, entonces actas, normalmente las actas son de reunión, ¿sí? Bueno, pueden levantarse en actas de otras cosas, pero bueno, pongamos actas.reunión diciembre 2022. Y listo, quedaron los códigos. ¿Claro esa parte? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Tienen preguntas?
¿O todo está claro? Chicos, los activos e inactivos, hojas de vida, activos e inactivos. Pero las hojas de vida sí, sí, o sea, como tal el documento no tiene una fecha, pero sí tienen como una fecha de remisión, o sea, de recibir. O sea, es que, como les dijera, ustedes pueden colocar, digamos, hojas de vida inactivos del año 2020, un ejemplo, de las personas retiradas o que se despidieron, ¿cierto? Las hojas de vida de esas personas. No necesariamente el documento debe tener una fecha, sino es como el global, digamos, en la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque normalmente las empresas deben tener guardadas las hojas de vida de las personas que se retiran o que despiden por un tiempo determinado. No recuerdo cuánto es, si son 2 años o 3 años. ¿Por qué? Porque ese es el plazo que tienen las personas para llegar al caso de empezar un proceso legal con la empresa. Si cree que fue que, si lo despidieron, cree que fue despedido sin justa causa, entonces tienen ese tiempo determinado, no sé si es 2 años, 3 años, para empezar un proceso legal con la empresa y reclamar una indemnización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que llegar el caso que pasara eso, pues entonces la empresa tiene la hoja de vida con todo el repertorio de las cosas buenas y malas que tuvo el empleado y pues entre esas, digamos los tres, ay, ¿cómo es que se llama? Se me fue los tres memorandos de llamado de atención que recuerden que uno, dos y al tercero afuera, ¿cierto? Entonces los tres memorandos firmados por él y todo eso, por la persona. Entonces si llegase el caso, la persona pone una demanda o sí, empieza un proceso legal con la empresa con respecto a que lo despidieron sin justa causa. Entonces sencillamente la empresa va y lleva todo el repertorio de la hoja de vida y dice, ahí están los tres memorandos donde él siempre llegó tarde, llegaba no 5 minutos ni 10 minutos, sino media hora tarde. Entonces, ¿dónde está la que se despidió sin justa causa? Con justa causa fue despedido, ¿no? Y no hay lío. Entonces, sí, entonces por eso es que se guardan las hojas de vida de las personas que se retiraron o se fueron despedidas, en fin, por X o Y razón llega a necesitarse algo. Entonces, en el caso de las hojas de vida, pues sí, ustedes pueden colocar eso. O sencillamente, no tanto los activos, las hojas de vida activos. ¿Por qué? Porque pues tú no puedes tomar una decisión de una hoja de vida de un empleado. Lleva 20 años el empleado trabajando en la empresa y vas a colocar, y vas a coger la hoja de vida y no sé, y la vas a eliminar. ¿Por qué X o Y razón la vas a eliminar si él todavía está trabajando en la empresa? ¿Cierto? Entonces, más como con los inactivos. ¿Listo? Entonces, no, así no, el código no sería así, sino sería HV- puede ser colocar INC de inactivos 2020. ¿Listo? Para que no quede tan largo porque el código no puede ser tan largo. ¿Listo? ¿Listo, Marta? Entonces, eso, listo. Entonces recuerden, el código no puede quedar tan largo. ¿Listo? Un código corto que pues identifique lo que quiero dar a conocer sobre la serie documental. Entonces, ¿qué pasa con ese código? Entonces lo voy a empequeñar acá un poquito, sí, porque necesito aquí. Entonces, vamos a ese cuadrito pequeño que está acá abajo, que dice código del área, dice código de la serie y código de la subserie documental. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Pase los códigos. Pero, ¿qué pasa? Van a seleccionar del cuadro anterior de la lista de documentos, el primer cuadro que hicimos,
un documento que se encuentre en el archivo central. ¿Listo? Porque, ojo, recuerden que todo este proceso de la tabla de retención se hace con los documentos que se encuentran ya en el proceso del ciclo vital. O sea, que ya están haciendo su proceso, su ciclo. Y esos son cuáles los documentos que están en el archivo central. Entonces, en este caso, el mío es el de las facturas de venta, ¿cierto? Ustedes pueden que tengan solo uno, como pueden que tengan dos o hasta tres en el archivo central. Entonces, ¿qué van a hacer? Seleccionan solamente uno, solo uno, y con ese van a trabajar, ¿listo? Entonces, las facturas de venta. Entonces, yo me vengo para acá, voy a seleccionar también las facturas de venta. Acá ese color sí se va a ver más brillante, pero bueno. Con ese documento es el que yo voy a trabajar, ¿listo? Entonces, me pide código del área. ¿Cuál es el código del área? 208. El código de la serie, 17. Y el código de la subserie, FV 2020. Démosle el slash, que no hay necesidad de slash. Así, mejor. Listo. Ya coloqué esos tres códigos que me piden. Ahora acá dice en lo rojito que se dice que la combinación de esos tres códigos o la unión de esos tres códigos es el código que se va a colocar en la tabla de retención documental. Y se van a dar cuenta por qué. Yo voy a unir los tres códigos. Y me queda este código, que ya es más larguito. Entonces, ¿qué me dice ese código? Que son unos documentos que vienen del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y que son las facturas de venta del año 2020. Eso es lo que me dice el código. Más claro para dónde, ¿cierto? Por eso los códigos deben ser, más que todo el código de la serie debe ser muy claro. ¿Listo? De la subserie. Entonces, ese código lo voy a pasar para aquí abajo. Entonces aquí yo necesito un momentico empequeñar esto. Ya les digo por qué. Listo. Ahora sí lo agrandamos un poquito. Eso. Entonces, como pueden ver, les presento la tabla de retención documental. Esta tabla de retención documental es una tabla o es la tabla o es la plantilla donde se toman las decisiones de qué se va a hacer con un documento que se encuentra en el archivo central y puede que este documento haya o no haya terminado con su ciclo de vida, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, las cuales una está dividida en dos partes y la otra está dividida en 5 partes, que es la de la disposición final, que es donde se toma la decisión de qué voy a hacer con el documento o los documentos que estoy planteando ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a llenar primero el encabezado de esta tabla, que es el siguiente. Entonces, dice tabla de retención documental. Aquí ustedes van a colocar el logo de la empresa que ustedes pensaron. Aquí debajo del logo hay una fila donde dice entidad productora. Entonces van a colocar el nombre de la empresa que ustedes escogieron. ¿Listo? Al otro extremo, o sea, al lado derecho, por esa misma línea, dice código. Ahí van a colocar un código.
Digamos que es el código de gerencia, entonces voy a colocar 506. En la siguiente fila, debajo de entidad productora, dice oficina productora. ¿Quiénes son los que hacen esa tabla de retención documental? Pues el departamento de donde hace parte esa subserie documental o esa serie de documentos. ¿Listo? Entonces, en este caso, contabilidad. ¿Y el código de contabilidad cuál es? 208 creo que es. 208, ¿cierto? Creo que es, si no estoy mal. Miramos, rectificamos. Sí, 208. ¿Listo? Aquí a mano derecha vamos a mirar este cuadrito acá pequeño, dice versión, van a colocar una fecha, van a colocar la fecha del día de hoy, entonces 03 02 2023. La página dejan así tal cual como está. ¿Listo? Y ya llené el encabezado de la tabla de retención documental, ¿cierto? Ahora vamos aquí abajito. Entonces, donde dice código, vamos a colocar el código que acabamos de crear en la parte de arriba, que me dice que es una subserie documental que viene del área de contabilidad, que son unas facturas de venta y son las facturas de venta del año 2022. Lo agrandamos más bien porque no, pues que no cabe. Un poquito pequeño. Dejémoslo así. Aquí donde dice serie o tipo de documento van a colocar el nombre de la subserie documental. En este caso, facturas de venta del año 2020, ¿cierto? Entonces vamos a colocarla acá. Listo. ¿Dónde está ese documento? ¿En el archivo de gestión o el archivo central? En el central, de allá es donde viene, ¿cierto? Entonces, archivo central. Acá, ay, Dios mío, espérenme, ¿qué le pasó a esto? ¿Por qué subió? Aquí donde están estas iniciales, OC, CT, ES, M y S, las convenciones están aquí abajo del cuadro. Entonces, ¿qué significa OC? OC significa original o copia. CT significa conservación total, que es cuando se toma esa decisión, es cuando un documento va a guardarse en el archivo histórico. ¿Listo? Conservación total. La E es eliminación, ES es escaneo, M es microfilmación y S es selección. Estas dos últimas se las voy a explicar. Entonces, microfilmación, para los que no saben, microfilmación es un proceso que se le hacen a los documentos, que es como tomarle fotos a los documentos, pero no las fotos con el celular ni nada de eso. La microfilmación se hace con un aparato, con un elemento especial. Ese elemento es como tipo una cámara fotográfica y se hace por medio de un rollo fotográfico. Si hay, por ejemplo, por ahí de la vieja escuela o conocen cuáles son los rollos fotográficos, las cintas fotográficas, es prácticamente similar, pero es un rollo grande que aproximadamente el rollo puede alcanzar a tomar unas 2000 o 3000 fotos, y se hace con un aparato que es muy similar o parecido, pero grande, como a un microscopio, ¿sí? Entonces se coloca el rollo fotográfico en la parte de arriba, la cámara está como, o sea, hay luz así y la cámara está debajo, ¿sí? Entonces es como una plancha, el cual a cada luz
y va tomando, digamos, la captura. Acá abajo está la foto, la cámara, como una cámara, y la persona va pasando los documentos y él le va tomando la foto, ¿sí? Como la foto. Es como un escaneo por medio de fotos, ¿sí? Entonces van pasando los documentos y y va capturando las imágenes de ese documento en ese rollo fotográfico. Luego pasan a verificar la cinta fotográfica, el rollo fotográfico, que hayan quedado bien. Si llegase el caso que así sea un documento quedó mal, pues sencillamente todo el rollo pues se daña y tienen que volver a empezar de nuevo. ¿Listo? Entonces, hoy en día poco lo hacen los archivos. Lo único que creo que todavía lo hace es el Archivo General de la Nación. Ellos todavía tienen esa técnica de la microfilmación y si, como ya les dije, si llegan a algún momento a tener la posibilidad de ir allá, pues allá le van a mostrar cómo hacer eso. ¿Listo? Y con relación a la selección, que es la S, esa selección es una decisión poco inusual, pero puede llegar a pasar que algunos documentos ya cumplieron con su ciclo de vida y hay que tomar una decisión, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, que no se sabe qué se va a hacer con esos documentos, todavía no se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen en estado de selección. El estado de selección, ¿qué hace cuando se pasa ese estado? Pues sencillamente los documentos vuelven al archivo central, pero no es que vaya a empezar otra vez su ciclo, no, sino vuelven al archivo central a esperar que se tome la decisión de qué se va a hacer con ellos. Puede que pase unos días, como pueden que pase unos meses al momento de tomar la decisión, o hasta de pronto un año, de pronto, para tomar la decisión de qué se va a hacer con esos documentos. ¿Listo? Pero es poco inusual que se tome esa decisión. ¿Listo? Ya es, digamos, casos extremos. Entonces, y la otra columna, que es el procedimiento. Esa columna de procedimiento es donde ustedes van a redactar o donde se redacta muy claro qué es lo que queremos que se haga. ¿Listo? Aquí abajo dice firma de responsable, entonces la firma pues la persona que hizo la tabla de retención documental, que es el del área de contabilidad, ¿cierto? En este caso. Pero ¿qué pasa? No es que le pedí a los del archivo hagan esto y los del archivo lo van a hacer. No. Antes de que llegue a manos de las personas del archivo, esta tabla de retención documental debe pasar por manos de una persona capacitada, idónea, que lo más seguro es que lleve años en la empresa, tenga experiencia, mejor dicho, sí. Esa persona revisa esa tabla de retención documental y le da el visto bueno y autoriza que se haga ese procedimiento. ¿Listo? Entonces, ya si esa persona autoriza que se haga el procedimiento, pues entonces ahí sí pasa a manos de las personas del archivo para que lo lleven a cabo. ¿Listo? Si no, pues sencillamente esa persona que autoriza devuelve la tabla de retención documental, en este caso a los de contabilidad, y les dice, yo no puedo autorizar eso. Tienen que revisar, miren a ver qué fue lo que hicieron mal, porque yo no puedo autorizar que se haga eso. ¿Listo? Entonces, eso. Entonces vamos a llenar las otras columnas que nos hacen falta. Entonces, en este caso, son facturas de venta del año 2020. Entonces, yo voy a pedir que las escaneen. ¿Por qué no pido que las eliminen también después de escaneadas? ¿Y qué pasa con esas facturas? ¿Se acuerda cuando yo les expliqué el ciclo vital del documento? Yo les dije algo de una ley, de los documentos contables.
Sí, Fernando, pero pues no son 10 años, son mínimo 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo pedir que las eliminen porque sencillamente existe una ley que dice que todo documento contable en físico debe permanecer guardado mínimo durante 5 años. Y en este caso solamente han pasado 2. Entonces yo no puedo pedir que eliminen esas facturas. Si yo pido que eliminen esas facturas, sencillamente la persona que autoriza el procedimiento me va a devolver la tabla de retención documental y me va a decir, no, 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 yo no le puedo autorizar ese procedimiento porque usted me está pidiendo que elimine unas facturas de hace 2 años y eso va en contra de la ley. Entonces, por eso no voy a poner eliminar, sino solamente que las escaneen. Aquí en la O o C voy a colocar original, entonces original, siempre en singular, así como está escrito acá abajo, original, copia, así sean varias, original o copia. En este caso son las originales, ¿listo? Si fueran facturas de pronto de compra, ahí sí serían copia, ¿cierto? Porque es una copia. Acá voy a pedir que se escanee y aquí en procedimiento voy a redactar qué es lo que quiero que los señores del archivo hagan. Entonces, muy claramente voy a escribir. Se llevan las facturas de venta del año 2020 del archivo, archivo central. No, perdón. Se llevan las facturas de venta del año 2020 originales, coma, del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Listo. Ya redacté y ya les dije a los señores del archivo qué es lo que quiero que hagan. Aquí en firma responsable van a borrar ese nombre que está ahí y van a colocar el nombre de ustedes. En este caso mío, Luisa Rosales, y listo. La fecha abajo también la cambian. Recuerden que estamos en 3 de febrero 2023. Listo. Y ya. Y quedó la tabla de retención documental. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Tienen dudas, inquietudes? Chicos, ¿todo claro? Ok, no por ahora, listo. Entonces, recuerden que esta plantilla lo que deben hacer son estas dos, si lo van a hacer a computador, estas dos que están sin diligenciar. ¿Listo? Como pueden ver, están desocupaditas. Recuerde que la tabla de retención documental la van a hacer solamente con uno de los que ustedes listaron, solo con uno. No me van a hacer, si tienen 3 tipos en archivo central, entonces van a hacer 3 tablas de retención documental. No, solo escogen a uno. ¿Listo? Entonces, recuerden hacer estos cuadritos. Los que lo van a hacer a mano, pues sencillamente vienen acá, miran y los hacen así tal cual como están. Y listo. Así tal cual como están, vienen y los hacen. Son 3 cuadros que deben hacer. ¿Listo, chicos? Preguntas, dudas, inquietudes.
Ok, listo, Fabián, sí, exacto. Entonces, vamos a ir entonces a mirar cuáles son las actividades que deben hacer el día de hoy. Ya les adelanté un poquito, ¿cierto? Al principio de lo que tenían que hacer. Entonces voy aquí a activarles la última pregunta. Recuerden que hoy es el último día ya. Recomendarles, si tienen actividades pendientes, por favor entregarlas, porque recuerden que deben entregar 12 actividades son. ¿Listo? Entonces no se les vaya a olvidar, por favor. Entonces vamos aquí a trabajo en clase. Nos vamos a las preguntas, no ha salido, entonces damos a actualizar. Listo, ahí ya salió. Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Deben hacer pregunta número 5 y la actividad número 5. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en la pregunta número 5 qué debemos hacer. Entonces, clic sobre la pregunta, vamos donde dice ver pregunta y dice lo siguiente. ¿En qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? Listo, recuerden que al primer día donde les hablé de la historia, les dije qué año fue la apertura del Archivo General de la Nación. ¿Se acuerdan que hablamos del señor Jorge Palacios Preciado? Y también les comenté dónde está ubicada la sede. ¿Listo? Entonces, aquí está el cajoncito de la respuesta. Entonces escriben su respuesta y cuando ya terminen de redactarla, le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad que voy a volver a explicarle. Entonces ya ustedes ahí, ya como vieron el tema, pues me van a entender mucho mejor. Entonces, la actividad es la siguiente. Deben pensar en una, yo les voy a resumir porque pues ponerme a leer ahí lo que dice de pronto se enreda. Entonces, deben pensar en una empresa como ejemplo, una empresa existente como ejemplo. Y van a pensar en 5 tipos de documentos, como ya les había dicho, facturas de venta, facturas de compras, cartas, memorandos, circulares, actas, informes, cotizaciones, pedidos, bueno, en fin, ¿listo? 5 tipos de documentos. Listo. Ya cuando tengan pensado eso, pues sencillamente van al documento Excel y hacen la pestaña que se llama lista de documento y la de instrumentos archivísticos, o sea, las plantillas que están desocupadas. ¿Claro? Lo pueden hacer a computador o a mano. Si lo hacen a mano, sencillamente se dirigen a esas plantillas y las pasan a una hojita, esos cuadritos, y lo diligencian a mano. Eso es lo que deben hacer. ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Cómo lo cargan? Parte derecha superior, que el cuadro de tu trabajo, el botón de agregar o crear. Clic ahí, archivo, clic en botón azulito, se abre la carpeta del computador, seleccionan el documento, ya sea en el caso del Excel, o si no, la imagen, en el caso de pronto que lo hayan hecho a mano, pues las fotos las fotos de los cuadros. Los seleccionan y cuando cargue se activa el botón entregar y le dan clic en entregar. ¿Listo? Si llegase el caso que lo hicieron por línea, así como yo lo hice, porque puede pasar, entonces ya no lo hacen de esa manera. ¿Cómo lo hacen? Entonces dan en agregar o crear y ya no van a archivos, sino van donde dice Google Drive. Van ahí donde dice Google Drive. Él igualmente va a abrir esa ventana, pero va a abrir con los documentos. Entonces, si ven que ahí sale,
plantilla Excel, esa que tiene la línea verde, que fue la que yo hice. La selecciono. Ustedes le pueden cambiar el nombre. Ya les digo cómo le cambian el nombre para que lo identifiquen mucho más fácil. Entonces lo selecciono, perdón, y le doy en agregar. Igualmente hace el mismo proceso, empieza a cargar y le dan clic en entregar. ¿Listo? Y ya, esa es la manera. Si lo hicieron en línea, así como yo lo trabajé, ¿cómo le cambian el nombre? En la parte superior izquierda, donde dice plantilla de Excel al lado del icono verde, ustedes dan clic ahí y ahí ustedes pueden cambiarle el nombre. Por ejemplo, coloco actividad número 5. Y listo, le doy clic por fuera, aquí así tan, y ya él guarda automáticamente. ¿Listo? ¿Cómo miro que si quedó guardado o no? Ya les muestro que ahí quedó guardadito. Entonces ya les proyecto acá. Voy a hacer el mismo proceso. Agregar Google Drive. Ahí se abre y ahí va a aparecer, mire, aquí está actividad número 5. Selecciono y le doy en agregar. Y listo. ¿Claro? Entonces, ¿tienen alguna duda, inquietud o todo fue claro? ¿Dudas, inquietudes, chicos? Ok. Entonces vamos a dar por terminada la grabación. Ah, bueno, antes de eso, se me olvidaba. Dios santo, espérenme a ver si no me han escrito. De allá de Tecnisistemas. No han escrito nada. Pero yo les voy a dar la información más sin embargo. Primero con relación al certificado. El certificado aproximadamente se demora entre unas 2 o 3 semanas. Ese certificado les va a llegar al correo institucional. Ojo, al correo institucional. No hay otra forma donde les llegue, al correo institucional. ¿Qué pasa? Que ustedes deben sacar ese certificado de ese correo. ¿Cómo lo sacan? Enviándoselo al correo personal, descargándolo en el computador, yendo a una papelería e imprimiéndolo. ¿Listo? Sáquenlo de ese correo. ¿Por qué? Porque con el transcurrir de los meses, por ahí en unos 2 meses, a ustedes ya le deshabilitan el correo y ustedes ya no van a poder ingresar a ese correo. Entonces, si no sacaron el certificado, pues sencillamente pues ahí quedó guardado y se perdió el certificado. Porque si usted lo necesita para allá y ustedes llaman a Tecnisistemas o a compensar llegar el caso, pues no se lo van a tener para allá. Yo creo que eso se demora por ahí, por poquito, unos 8 días o 15 días hábiles. Entonces, pues esa no es la idea, ¿cierto? Porque ustedes de pronto lo necesitan colocar en la hoja de vida. Pues entonces, ¿sí? Entonces, recomendación, sacar el certificado del correo institucional. Segunda información o aviso parroquial. No sé si lo vayan a hacer porque no me han comentado nada, no me han avisado, pero siempre, la mayoría de veces lo hacen. Van a hacer una evaluación, pero no de conocimientos, ojo, tranquilice, una evaluación de satisfacción del curso, ¿sí? Entonces, a veces lo publican en el Classroom, lo publican, o sencillamente se lo envían al correo electrónico institucional. Entonces, por favor, para que ingrese y hagan esa evaluación de satisfacción y todo eso. ¿Listo? Entonces, como vamos a estar aquí conectados, si alguna cosa yo veo que publican en el Classroom, porque pues ustedes van a estar ocupados haciendo la actividad, pues entonces yo les digo, chicos, ya publicaron en el Classroom, por favor, para que vayan y hagan la evaluación. ¿Listo? Entonces,
O si no, pues si les llega el correo, pues entonces para que estén pendientes y pues hagan esa evaluación de satisfacción. ¿Listo, chicos? Entonces, esos eran los dos avisos parroquiales que tenía que hacerle antes de terminar la grabación. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Espero que pues el poco conocimiento que se adquirió pues en este curso corto les sirva de pronto en algún futuro para sus labores. Y pues fue un gusto de haber estado con ustedes, chicos. Entonces nos quedamos aquí conectados. ¿Alguna duda, inquietud? Me la hacen saber. Por favor, traten de pronto de prender el micrófono y decirme, profe, yo tengo una duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me pongo a calificar y pues yo cambio de ventana y me pongo a calificar y pues no me doy cuenta de los mensajes que me escriben por el chat. ¿Listo? Entonces, después es que me da por devolverme a la llamada y veo las preguntas o los mensajes, entonces si algo, entonces me dicen, profe, yo tengo una pregunta. Prenden el micrófono y me hablan. ¿Listo? Chicos, para yo estar pendiente. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y que les vaya muy bonito en este mes.